Capítulo 8. Cuando uno no estaba en una facultad o en una fábrica, no era fácil encontrar un lugar para hacer algo. Luis Venancio tampoco sabía bien qué quería hacer. Tenía, a veces, la sensación de que a su alrededor pasaban cosas importantes y no quería quedarse afuera. En general, solía pensar que se quedaba fuera de las cosas. Hacía un par de años que Luis se había ido al centro. Hasta entonces siempre había vivido en el Tigre. Hubiese podido quedarse ahí, pero le parecía que en su barrio, en su vida, casi nunca pasaba nada interesante. Luis Venancio había nacido en el Tigre en 1945. Su padre había desaparecido cuando se enteró de que su madre estaba embarazada. La mujer se casó al poco tiempo con un entrerriano peronista que trabajaba de cocinero en los barcos areneros que recorren el Paraná de Las Palmas. El cocinero le dio su apellido. Al cabo de unos años nacieron sus dos hermanastros. La familia vivía en una especie de conventillo de cemento y madera frente al río Luján. En las paredes había afiches de Perón y Evita. Los primeros regalos que Luis recibió fueron un caballito y una pelota de fútbol que mandaba la Fundación Evita. Los isleros son gente hosca, poco acostumbrada a la sociabilidad y a los afectos. Viven solos, aislados. Sus vecinos suelen estar a 5 o 10 cuadras de bote. La madre de Luis era islera y era muy raro que le diera un beso o una caricia. En 1953, cuando su madre se enfermó y creyó que no podía ocuparse de sus 3 chicos, Luis fue a parar a un internado en San Andrés de Giles. En el internado la vida no era fácil. A la mañana iban a la escuela, después dormían la siesta y a la tarde hacían los deberes. A cada interno le daban un trajecito que tenía que ponerse los domingos, cuando lo llevaban a la misa del pueblo y les regalaban unas monedas para que se compraran caramelos y dieran una vuelta por la plaza. A Luis nunca le importó mucho la misa, pero la salida era lo mejor de la semana. Y algunas veces, muy cada tanto, lo llevaban a un cine o al circo. En el verano los chicos podían volver con sus familias, algunos salían, otros se quedaban porque no tenían quien los fuera a buscar. La alimentación era buena, una sopa, un plato con carne y un postre que solía ser queso y dulce, arroz con leche, budín de pan. Pero al mes de la Revolución Libertadora la dirección le suprimió el postre. En ese entonces Luis no estableció ninguna relación entre Juan Domingo Perón y el arroz con leche. En 1956 Luis volvió a su casa del Tigre y empezó a repartir leche por las casas con una bicicleta. Seguía yendo a la escuela primaria en el centro de Tigre y a veces, cuando lo invitaba un compañero de clase, podía mirar televisión. Un 9 de julio lo eligieron para representar a la Prida en el acto escolar. Luis estaba entusiasmado, pero cuando llegó el día no había conseguido el pantalón y el saco con que tenía que disfrazarse y se quedó en su casa. Después se pasó como una semana sin querer volver a la escuela, por vergüenza. No podía soportar la idea de lo que iban a pensar de él sus compañeros. Cuando cumplió 14, don Manuel Rodríguez, el dueño de la lonería, le ofreció que trabajara con él. Don Manuel era un español exiliado, vagamente anarquista, y en la lonería se armaban muchas tardes, meriendas literarias. Iban otros muchachos del barrio y don Manuel les hacía leer la prensa y discutirla, o escuchar viejas grabaciones de Caruso o Manuel de Falla. Luis adoraba a don Manuel, que le abría las puertas de otro mundo. Otras noches, después del trabajo, Luis se quedaba hasta la madrugada pescando en el río con algún amigo y un vinito. Cuando cumplió 18, Luis aceptó la propuesta de un amigo del barrio para ponerse a hacer planograph, una forma de impresión sencilla que se usaba bastante. Seguía viviendo en casa de su madre y con el trabajo le alcanzaba para ir tirando. Luis era rubio, de pelo enrulado y ojos claros, más bien gordito y bastante tímido. Le daban vergüenza su origen confuso, su falta de preparación, sus ignorancias. Suponía que en principio los demás lo iban a discriminar por eso. Cuando llegó el golpe de Onganía, Luis era un muchacho de barrio que se pasaba las noches en el café con los amigos, se comía un buen asado, iba a bailar a algún boliche de la zona o hacía zaguán con una novia formal que le había presentado a sus padres y le hablaba de matrimonio, de las tardes en la lonería de don Manuel.
De las tardes en la lonería de don Manuel le había quedado una afición acentuada por el cine. A veces sus amigos lo cargaban porque iba a ver películas de Bergman, de los franceses o de los neorrealistas italianos. Le gustaba vestirse bien, clásico, sin muchas concesiones a la moda, y de vez en cuando, si se ganaba unos pesos de más con el planograph, se tomaba la lancha a Cachola y se iba a Montevideo, vía Carmelo, a pasarse un fin de semana de joda, casino y despilfarro. Los, los años pasaron sin grandes novedades. En 1971, con un amigo, Luis puso un tallercito para hacer carteles de telgopor en la pieza que les alquilaba un pequeño fabricante de acrílicos en una casa vieja de Boedo. Luis y su amigo pateaban las calles hasta que vendían 3 o 4 carteles y se aseguraban la plata para un par de días. Luis volvía al Tigre los fines de semana. Los demás días se quedaba a dormir en esa pieza. Alguna tarde, después del trabajo, se fue con José Cardoso, otro amigo, a la Facultad de Derecho a escuchar charlas políticas, pero eran de otro pozo y no sabían cómo acercarse a los militantes que veían por ahí. Los militantes tampoco se les acercaban. Luis buscaba un lugar, pero no sabía bien cuál era. Mientras tanto, se había peleado con su novia del barrio. Ya no pensaba en casamiento y solía irse los sábados a algún boliche de Tigre o San Fernando, o al Zodíaco en la avenida Juan B. Justo, a bailar y ver si aparecía una mina. A Luis le preocupaba más que nada estar solo, y le pesaba bastante. Además le gustaba el ritual de los boliches, llegar, ver el ambiente, encontrarse con otros tipos que también estaban en la búsqueda, tomarse un trago en la barra, otear el horizonte, intentar el encuentro. Luis no era un gran seductor, pero era rubio, empilchaba más o menos a la moda y pese a su timidez, de vez en cuando salía algo. El lunes se volvía a Boedo a seguir con el telgopor. Algunas noches se preguntaba qué carajo estaba haciendo de su vida y en general prefería no seguir con las preguntas. ¿Así que te interesan esas cosas? ¿Qué cosas? Nada, discúlpame que me meta, pero sin querer escuché que hablabas con tu socio y comentabas la muerte de estos tipos, el matrimonio maestre. Luis no supo qué contestar. Silvia era la hija de Rosenthal, el dueño de la casa de Boedo. Se la había cruzado muchas veces en el pasillo, pero nunca se habían dicho más que buenos días, buenas tardes. Silvia era medio petiza, pero tenía buen cuerpo. Era castaña, pecosa, de cara redonda y muy blanquita. Tenía poco más de 20 y debía ser estudiante. Lo que a Luis no le gustaba era que anduviera siempre hecha un desastre, con un blue jean muy grande y un pullover bolsudo por encima y mal peinada, como si hiciera esfuerzos para parecer más fea. Silvia fumaba particulares rojos sin filtro y tenía la voz pastosa y ronca. Luis se cuidó. Bueno, sí, estábamos hablando, pero nada, una charla así nomás. De todas maneras, qué bárbaro, ¿no? Estos tipos no tienen límites. Más allá de lo que hicieran los maestres, la represión se está poniendo cada vez más asesina, me parece. Esa tarde la charla no fue mucho más lejos, pero otros días siguieron conversando. Luis a veces la evitaba, no fuera a ser que Rosenthal creyera que estaba tratando de levantarse a su hija. En realidad no estaba, le parecía que una estudiante así no era lo que le convenía, pero las charlas le resultaban de lo más interesantes. Un par de semanas después, Silvia le dijo que ella militaba en un grupo que se llamaba Política Obrera y que si quería podía invitarlo a una reunión. Luis no los conocía de nada, pero era lo que había y aceptó con entusiasmo. A nosotros las maniobras de la burguesía que quiere perpetuarse en el poder no nos importan en absoluto. Nosotros tenemos muy claro que Elena es una variante del GAN, otra maniobra de los burócratas estalinistas contrarrevolucionarios. Nosotros no vamos a claudicar ante estas trampas, ni vamos a caer en la tentación del foquismo y el petardismo pequeño burgués de los del Comba. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra lucha por un gobierno obrero y popular, que es el único que... Luis iba de vez en cuando a una reunión. Algunas veces lo invitaron a un acto en una facultad o a repartir volantes en la puerta de una fábrica donde les daban poca bola. No era mucho. 1 o 2 veces por semana tenía algo que hacer con los del Po y tenía la sensación de haber encontrado un espacio. Lo que no le gustaba era cuando lo apuraban. Con los intelectuales siempre le pasaba lo mismo.
Ellos tenían sus tiempos y querían imponerlos a todo el mundo. Luis no decía nada, porque en general no decía mucho, pero se cabreaba cuando Carlos Camín, el jefe de su grupo, le llevaba algún texto. Mirá, ¿por qué no lees este documento? Así podemos discutirlo. Leer no le gustaba mucho, y además Luis sabía qué significaba en ese caso el verbo discutir. El documento ya estaba escrito, ellos pensaban eso, y si acaso Jorge iba a explicarle las cosas una y otra vez hasta que él las entendiera, o sea, se declarara de acuerdo. Luisito, entendiste todo, ¿no? Porque si no entendiste yo tengo todo el tiempo del mundo. Luis no terminaba de integrarse, pero los del Po estaban entusiasmados con su origen obrero y lo atendían con mucha dedicación, lo corrían. Ese martes, cuando le dijeron que si podía hablar en el acto que estaban preparando para el sábado, Luis quiso salir rajando, pero no se atrevió. ¿Y sobre qué quieren que hable? Yo no tengo ni idea, che, nunca hablé en público, ¿qué voy a decir yo? Mirá, es un acto contra las empresas imperialistas. Nosotros te podemos pasar un material, vos lo mirás un poco y si querés, antes del acto charlamos más sobre lo que pensás decir. El sábado Luis llegó cansado al cine de La Boca. Hacía poco que había empezado a salir con Graciela, una chica que estudiaba psicología. La había conocido en un baile y estaba entusiasmado. Ese viernes se habían quedado juntos hasta las 4 de la mañana. Además de la palma, Luis estaba asustado. Había decidido que iba a hacerlo porque quería seguir con esta gente, pero le daba bronca que lo empujaran a hacer cosas para las que todavía no estaba preparado. Cuando se subió al escenario le temblaban las piernas. Abajo la platea estaba ocupada a medias por mayoría de estudiantes que lo miraban con respeto. Lo habían presentado como un militante obrero y eso siempre funcionaba. Luis fijó la mirada en uno de ellos, un granudo de rulos, y empezó. Compañeros, yo no soy quien para hablarles acá. Yo soy alguien que no ha tenido mucha educación, mucha preparación en la vida. Lo que pasa es que yo no tengo preparación porque vengo de una familia sin recursos. Entonces lo que yo sí conozco es la discriminación que sufrimos los que no tenemos. En esos momentos, Luis no podía imaginarse ninguna situación peor que estar ahí, hablando de cosas que no conocía bien ante todos esos estudiantes que seguro sabían mucho más. Su timidez lo hacía sonreír como quien pide tregua, pero tenía que seguir adelante. Yo no tengo preparación, les decía, pero la vida me ha enseñado que esta discriminación no es así porque sí, sino que responde a un sistema, a las estructuras de un sistema. El imperialismo y sus agentes principales, las empresas multinacionales y su aliado local, la burguesía nacional. Cuando terminó, lo aplaudieron bastante. Había sido un esfuerzo terrible. Le parecía que solamente había dicho pavadas o que en todo caso no eran cosas de las que pudiera estar seguro, que tampoco las había dicho bien, y pensó que ojalá no tuviera que hacerlo nunca más. Julio de 1971. En esos días el comandante del tercer cuerpo de ejército, el general Alcides López Aunfranc, hizo un discurso ante sus oficiales. La idea de la guerra internacional contra el comunismo, de la tercera guerra mundial, estaba clara en sus palabras, y el papel del ejército en esa guerra. El arma es un equipo, pero no un equipo de fútbol o para elaborar planes económicos o para fabricar tractores. Somos un equipo de combate, y porque somos un equipo de combate tenemos las armas del país y usamos estos uniformes verdes para matar a nuestros enemigos y que ellos nos identifiquen. Nuestros enemigos internos y externos son los que intentan socavar la soberanía nacional, y el enemigo ideológico integrado por argentinos, por gente nacida en esta tierra, pero cuyo corazón y su cerebro han sido ganados por ideologías extrañas a nuestro sentir democrático y cristiano, e intentan cambiar nuestra bandera celeste y blanca por un trapo rojo. A la vuelta nos dan el fideo. Por ahora solo somos oficiales en comisión. ¿En comisión a dónde? A ningún lado. Quiere decir que no tenemos destino ni misión. Julio Urian le explicaba a su hermano Facundo que la insignia de guardiamarina se la iban a dar a fin de año, tras el viaje de egresados. El fideo era una cinta dorada que los oficiales navales llevaban cosida en la manga de la chaqueta. Para esa
para esa misma época, Facundo iba a recibir una estrellita plateada sobre su charretera, la insignia de subteniente. Ahora ya no volvemos más a Río Santiago. Nos quedamos a vivir en el barco, con los zumbos y los oficiales de la flota. El 9 de julio los cadetes habían desfilado y después se habían mudado a los camarotes del crucero Ara la Argentina, el buque de instrucción en el que debían hacer su viaje de fin de curso. Por primera vez, Julio convivía con suboficiales y soldados. En el barco había casi 500. Estaban anclados en la costanera y entraban y salían con menos control que en Río Santiago. Además, como estaban en plena instrucción, podía preguntar y curiosear todo lo que querían. Los suboficiales eran de su misma edad, pero las diferencias sociales estaban claras. Hay muchos zumbos macanudos, la mayoría del interior. Los Surien habían escuchado muchas veces en la casa, de boca de su padre, ideas de Perón que enloquecían a los mandos militares, entre ellas la propuesta de organizar una carrera única y terminar con la división entre oficiales y suboficiales. Julio sabía lo que eso significaría. ¿Te podés imaginar la que se arma si acá los morochos terminan en los mandos de la Marina? Una vez un oficial dijo que ese proyecto era lo mismo que había hecho Lenin cuando formó los soviets en el ejército y la marina a rusos, eligiendo los jefes en asambleas y formando comités militares. El razonamiento de Julio sobre cómo los mandos filtraban y manejaban la marina iba más allá. Fíjate que de los 200 que éramos en mi camada en primer año quedamos 100, y te juego que la mayoría no pasan de tenientes. De nuestra camada, los que estamos en carrera somos Astiz, Mendoza, yo, unos pocos. Alfredo Astiz y Luis Mendoza eran hijos de marinos. El padre de Mendoza estaba en actividad y era uno de los jefes de la infantería de marina. Los Surien no tenían historia en la armada, pero sí mucha familia en el ejército. Así se mantienen las Fuerzas Armadas bajo el control de unos pocos, pero eso va a tener que cambiar. Nuestra promoción viene fuerte, hay varios que piensan como nosotros. Antes de salir, los cadetes recibían charlas y conferencias de profesores invitados. Una mañana el capitán Mario Palet, jefe de estudios, se plantó en el comedor frente al centenar de cadetes y presentó al señor parado a su izquierda. Hoy vamos a escuchar al doctor del Campo Wilson, abogado experto en economía. Es profesor de la universidad y da cursos para la oficialidad, así que nos va a distinguir con sus palabras y ustedes podrán hacerle las preguntas que quieran. La cátedra del Campo Wilson en la Facultad de Derecho era considerada como ultraliberal y siempre provocaba conflictos con los estudiantes. El profesor empezó a explayar su visión del mundo ante los futuros oficiales navales. Los capitales fluyen de los países que los tienen a los países que no los tienen. Así se organiza el movimiento económico. En consecuencia, los países como el nuestro necesitan de los países europeos y de Estados Unidos, que sí tienen. Un cadete levantó la mano. ¿Pero eso no es imperialismo? Así los países ricos se aprovechan de los países pobres. No, señor. Esas son patrañas. Si ustedes estudian los flujos de capitales, se van a dar cuenta que el imperialismo no existe. ¿Ah, no? ¿Y sacarle Texas a México qué fue? Del Campo Wilson se sintió desafiado y subió el tono de voz. Esas son circunstancias históricas particulares que hay que estudiar en su debido contexto. Lo que tienen que entender ustedes es que los países sin capitales necesitamos el apoyo de los países con capitales. Se armó el murmullo, siguieron silbidos y frases inconclusas hasta que el jefe de estudios se adueñó de la situación. La institución piensa así, cadetes, como explicó el profesor, y el que no está de acuerdo con eso no tiene lugar en la Armada Argentina. A los pocos días el crucero se puso en marcha. El viaje de fin de curso iba a empezar con una breve escala en Montevideo. Después cruzarían el Atlántico, pararían en Senegal, Canarias y Marruecos, atravesarían el Peñón de Gibraltar y pararían en Túnez, Nápoles y por tren a Roma, Marsella y tren a París, Barcelona y avión a Madrid, Inglaterra, y ya de vuelta pasarían por Puerto Rico, Santo Domingo, Caracas y finalmente Río de Janeiro. El buque era un poco más grande que la fragata Libertad. Había unos 600 hombres entre oficiales, cadetes, suboficiales y soldados. Como indicaban los reglamentos de la Armada, a bordo no viajaban mujeres. Julio compartía el camarote con uno de sus mejores amigos de la promoción, Mario Galli.
A Mario lo llamaban Hijitus, era un babyface que tenía fama de gran seductor, componía canciones y leía literatura en varios idiomas. Era un bicho ligeramente raro. Sus compañeros lo miraban con afecto y un poco de extrañeza, y se burlaban de que, gran fumador, nunca había comprado un paquete de cigarrillos. Julio y Mario estaban de acuerdo en ciertas ideas nacionalistas y populares, y en que las Fuerzas Armadas tenían que cambiar su papel en la política argentina. Mario, mirá, ahora vamos a estar en contacto con todas las secciones del barco. Por lo que yo percibí de los suboficiales, si te flanqueás, son tipos muy permeables. Tenemos que hablar con ellos y ver qué se puede hacer. Poco a poco se fueron enterando de cómo funcionaban las áreas de máquinas, radares, comunicaciones, artillería, defensa antiaérea y depósito de municiones, pero también las de cocina, electricidad, limpieza y servicios. En cada una trataban de hablar con la tropa y en general la respuesta era buena. Lindo viaje, ¿no? Sí, señor, muy lindo. Tuteame, yo soy Julio. Yo no hago diferencias por el rango y además de saber cómo funcionan las máquinas, me interesa saber qué piensan ustedes. Yo soy Esteban. Hace 6 años que estoy en este barco y es siempre lo mismo. Se llega a puerto y los oficiales bajan a joder y a nosotros no nos dejan ni salir a tomar una cerveza, guardados en los camarotes o en cubierta, como gallinas. Ya hablamos con el resto de los cadetes y vamos a plantear a los oficiales que los dejen bajar con nosotros. No te equivoques, si vos pensás distinto que ellos, aunque seas oficial, te van a buscar y te van a cagar. No den la cara por nosotros porque no vamos a conseguir nada. Urien iba entendiendo los códigos de a poco y se las ingeniaba para llevar la charla a la política. ¿Yo? ¿Y qué voy a hacer? Acá somos todos peronistas, pero no te olvides que el suboficial no cuenta. ¿Y si vuelve Perón? Más vale, ahí va a ser otro cantar. Casi todas las tardes después de la comida pasaban por los altoparlantes algún sketch más o menos cómico. Podía ser la fantasía de un desembarco en una isla llena de mujeres ardientes, o el boletín que anunciaba que el cadete Mengano había sido nombrado presidente de Zambia. Esa tarde habían dejado atrás Marsella y navegaban rumbo a Barcelona. La grabación simulaba ser un noticiero de Radio Colonia, con la voz inconfundible de Ariel Delgado. Último momento, un cable de la agencia Saporiti informa que el general Juan Domingo Perón recibió al crucero Ara la Argentina en el puerto de Barcelona y que la tripulación lo recibió con las estrofas del himno nacional, tras lo cual se escuchó la marcha llamada Los Muchachos Peronistas. Hay más informaciones para este boletín. Unos se reían, otros pateaban y puteaban. Negros, párenla, peronachos. A Moscú, zurdos. Galli y Urien vieron cómo los suboficiales, sin hacer mucho bombo, festejaban la broma. Junto a otros 6 guardiamarinas que se identificaban con el peronismo, evaluaron la posibilidad de pedir una entrevista a Perón. Uriel sabía que era imposible. Sería bárbaro. Además, el 90% de los suboficiales son peronistas y nos apoyarían, pero nos tiramos el servicio de inteligencia atrás y nos echan a la mierda. Mario era un tipo entusiasta y la veía factible. Escúchame, a Madrid nos traslada un avión oficial. Todo lo que tenemos que hacer es decirle a alguno que nos consiga el teléfono de Puerta de Hierro. Llamamos y decimos que queremos una entrevista, como está haciendo todo el mundo. Además, Franco tiene buenas relaciones con Perón. Por menos que eso, volvemos a Buenos Aires y nos ponen un boleo en el culo. Las divisiones entre los cadetes, que venían de 4 años de vida común, se definían más y más. El grupo que seguía a Urien y Galli se rebelaba contra muchas de las tradiciones y posturas oficiales. El otro, que aceptaba la disciplina y la política institucional, estaba encabezado por el guardiamarina Alfredo Astiz, el mismo con el que Julio había armado el equipo de rugby unos años antes. Mario Galli estaba cabreado. Astiz anda mirando lo que lees, para ir fichando a los que están con nosotros. El otro día lo agarró Enrique, el cordobés, y le dijo: «Así que estás leyendo la guerra de guerrillas del Che. ¿Qué te pasa?». El flaco le dijo que había que saber cómo actúa el enemigo. Seguro que va de oreja de los jefes. Cuando hicieron escala en Santo Domingo, unos oficiales jóvenes dominicanos llevaron a Julio y a Mario a conocer al expresidente Juan Bosch. Era el que gobernaba el país cuando nos invadieron los marines del norte.
le explicaba a un capitán de la Armada Dominicana. En abril de 1965, el Partido Revolucionario Dominicano ocupaba el gobierno y el país estaba al borde de una guerra civil. Los sectores que querían profundizar medidas nacionalistas estaban liderados por el coronel Francisco Camaño Deno, mientras que Donald Cabral era la punta de lanza de los intereses norteamericanos en la isla. El sector de Cabral era más débil, así que el presidente Johnson decidió enviar 40.000 marines. El capitán dominicano le contó que él acababa de entrar en la marina y que salieron a enfrentarlos. Parecía un ejercicio de desembarco. Anclaron la flota a pocos kilómetros y en unas horas armaron sus cabeceras de playa. El coronel Camaño encabezó la lucha, pero no podíamos hacer nada. Entraban con su bandera, se establecían en nuestros cuarteles y nuestros campos, hasta que al final depusieron al presidente Bosch. La excusa del desembarco era la protección de los intereses y la vida de los ciudadanos norteamericanos, pero Estados Unidos pidió la participación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. En aquel momento los mandos militares argentinos quisieron participar, pero hubo grandes manifestaciones que presionaron para que el presidente Ilía no mandara tropas. Julio quería explicarle al capitán que para muchos argentinos la invasión a Santo Domingo había sido una afrenta. Perón se opuso terminantemente, pero también la izquierda convocó mucha gente, en una época donde el peronismo y los comunistas estaban muy divididos en mi país. El repudio a la invasión a tu patria unió a todos los sectores. La entrevista con el presidente Bosch fue breve y protocolar. En realidad, Julio y Mario querían conocer a Camaño, el coronel que le había plantado cara a la flota americana, pero no era posible. Nunca se lo perdonaron. Camaño tuvo que seguir la lucha desde afuera del país y te aseguro que siempre siguió dando guerra. Ahora también está organizando la lucha para sacar de acá a los gringos. Julio y Mario estaban impresionados con ese militar nacionalista que les mostraba un camino posible. Cuando volvían al barco se comprometieron a guardar reserva. Esto solamente con los nuestros. Si se enteran los mandos nos revientan. Cada vez les parecía más claro que tenían que manejarse clandestinamente, que las diferencias con los mandos eran abismales. También sabían que una vez que llegaran a Buenos Aires iban a dispersarse. Algunos irían a la flota, otros a la aviación naval o a la infantería de marina. Un atardecer con las olas suaves del Caribe, acunando el crucero, se reunieron los 6 de más confianza. Mario esbozó ideas sobre cómo mantener la continuidad. Nosotros tenemos que ser como una logia. Aníbal Acosta estaba de acuerdo. Claro, así como la logia de los militares egipcios, como hizo Nasser. Mario Galli estaba pensando en algo más cercano. Mirá, una logia como tienen muchos militares, pero sin nombre, por un ideario. Nosotros tenemos que juramentarnos en 2 o 3 cosas básicas. Una es que somos latinoamericanos como Bolívar y San Martín, y otra es que vamos a usar nuestras armas para defender la soberanía popular. Estaban en la cubierta, navegando entre islas antillanas y sentían que habían sellado un pacto de conciencia. Tenían 21 años y estaban dispuestos a honrar su juramento. Poco antes de llegar, a mediados de noviembre, varios suboficiales y marineros fueron sancionados y el clima de conflicto entre la oficialidad y la tripulación llegó a un punto límite. Los sancionados insistían en que las medidas escondían una persecución política y querían lanzar alguna medida de fuerza. Mario y Julio se reunieron con los 3 suboficiales que lideraban el movimiento para saber cómo estaba la cosa. Miren, el capitán Sanguinetti nos dijo que subamos a cubierta a festejar, que calmemos los ánimos y que tomemos una copa todos juntos. Yo te digo algo, la gente se quiere amotinar, tomar el barco y al carajo con estos tipos que nos cagan todo el día. ¿Se dan cuenta? Julio recomendó la calma. Y después los revientan a todos. Eso no sirve. Un motín ahora sería un desastre, muchachos, un suicidio. Nosotros los apoyaríamos, pero perdemos todos. Hay que ser inteligentes. Ustedes tienen que organizarse, despacio y con seguridad, pero sin vacilar. Cuando llegaron a Buenos Aires, Julio se encontró la publicación oficial de la promoción, un librito que empezaba con fotos de Lanuse y Navi y seguía con un perfil en clave humorística de cada uno de los cadetes egresados. Había una foto carnet, un texto breve y una caricatura para cada uno. El guardiamarina Julio César Urien estaba representado como un centauro por el apodo de caballo, que llevaba inscripciones en el lomo. Una de ellas decía «Viva la patria». El centauro además estaba pisando un libro titulado
inglés. Sus compañeros y sus jefes ya sabían por dónde iban las ideas del caballo. Julio de 1971. A fines de junio, un comando de los montoneros asaltó un banco en Villa Ballester. El entonces jefe de la organización, José Sabino Navarro, tenía una cita muy cerca del lugar y no sabía nada sobre la operación. Con el revuelo del asalto, el lugar se llenó de policías y un patrullero empezó a seguir a Navarro, que iba en coche. En un momento Navarro se bajó y simuló que iba a tocar el timbre de una casa cualquiera. El patrullero se paró, se bajaron sus dos ocupantes, lo encañonaron y le dijeron que querían revisarlo. Navarro tenía una 45 en la cintura y un 38 en una carterita. Sacó el 38, les dio el alto y cuando los policías trataron de tirarle, los mató. Entonces le sacó sus pistolas, caminó hasta el patrullero, agarró la ametralladora que había en el asiento y se fue en su propio auto. Al día siguiente, un compañero suyo le preguntó cómo pudo reducir a los dos policías. Navarro le dijo que él estaba tranquilo porque él era más que los canas, que él era más porque era un revolucionario, un militante que luchaba por una causa que era la causa del pueblo, y que ellos eran dos pobres tipos que venían del pueblo pero que se habían metido adentro de ese uniforme para reprimir a su propio pueblo, y que por lo tanto no eran personas y que entonces había una superioridad moral de parte de él y que igualmente no le complacía la idea de matarlos porque no sabían lo que hacían y por eso había intentado reducirlos primero. Después José Sabino Navarro se volvió a Córdoba, donde estaba viviendo, y hacia fin de julio la policía lo cercó junto con otros militantes, cuando intentaban robar dos coches y una pick-up para una operación. Después de 4 días de persecución por las sierras, cerca de General Belgrano, Navarro fue muerto por la policía. Lo sucedió en la jefatura de los montoneros Mario Eduardo Firmenich. Carta de Monseñor Tortolo para usted, Miguel. A ver, alcanzámela, Carlos. Como ese día había estado hormigoneando, Miguel Ramondetti se agarraba la espalda para pararse mientras Carlos Cavalli le daba una carta con membrete del episcopado. Cavalli venía del obispado de Goya y le intrigaba un poco que el presidente de la máxima autoridad de la Iglesia argentina se carteara con el secretario general de los curas tercermundistas. Cavalli tenía 27 años y conocía al cura desde los tiempos de la parroquia de la Paternal, cuando todos los jueves se reunían ahí militantes obreros católicos. En Buenos Aires, Carlos era municipal. Ahora se había largado a Goya para militar con Ramondetti, aunque solo consiguiera unas changas. Miguel, ¿qué tiene que decirle Tórtolo a usted? Ramondetti se caló anteojos y a medida que leía se le aflojaban los lumbares. Carlos, ganamos una pulseada. Vamos a tipearla y repartirla. Tiempo atrás, Adolfo Tórtolo había remitido una instrucción a todas las diócesis. La curía no reconocía el movimiento de curas tercermundistas. Para el episcopado se trataba de un movimiento político al margen de la Iglesia. Ya que la jerarquía argentina los negaba, los tercermundistas buscaron reconocimiento en Roma. Ramondetti le contó cómo había sido el itinerario. Como por encima del episcopado argentino está el Vaticano, le hicimos llegar a Paulo VI una carta firmada como movimiento. Se la mandamos a un obispo francés que a su vez se la dio a uno de los secretarios del Papa, que a su vez consiguió que Paulo VI estampara su firma en una bendición para el movimiento. La carta vaticana fue remitida oficialmente al episcopado argentino y Tórtolo, junto con la del Papa, le mandó una carta propia a Ramondetti y en el encabezamiento decía: al secretario general del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. O sea, más papista que el Papa. A Cavalli le pareció una buena lección de muñeca. Es una manera de ganar espacios. Pero el laico quería ir a lo que le parecía el fondo del asunto. Ahora, Miguel, dígame, ¿se acuerda el otro día que contaba cuando Jesús se tiró contra los sacerdotes judíos? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que Jesús salió del templo y les dijo a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra. Yo me pregunto, Miguel, si a la jerarquía no habría que hacerle algo así. Si no recuerdo mal, Carlos, después los discípulos se le acercaron a Cristo y le preguntaron: dinos,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, mira, nosotros vivimos la esperanza del cambio en la iglesia y hay señales de cambio. Ramondetti le habló del encuentro de obispos de Medellín, le aseguró que de ningún modo se planteaban apartarse de la iglesia y le dijo que no se olvidara de que en otros países latinoamericanos el episcopado no era tan reaccionario como el argentino. Además, la lucha contra la hipocresía y contra los falsos profetas es parte de la lucha global, de la lucha de clases, Carlos. De modo que la iglesia cambia al ritmo de los cambios sociales, de la revolución. No olvidemos que el mensaje de Cristo es ante todo un mensaje de liberación. Con esas palabras, a Ramondetti le pareció que había encontrado un cauce para los interrogantes de Cavalli, pero el laico seguía con dudas. Lo que pasa, padre, es que uno a veces dice, sí, es un mensaje de liberación, pero de una sociedad injusta, y entonces se pregunta cómo un Dios justo puede crear un orden tan injusto, cómo creer en un Dios que creó tanta injusticia. La del laico ya estaba a punto de convertirse en crisis grave. El cura lo atajó. No, Carlos, es el hombre. Somos los humanos los que podemos optar por el bien y el mal. Dios, ese orden trascendente en el que nos inspiramos, nos creó como criaturas maravillosas capaces de elegir. El mensaje de Cristo, antes de anunciar que moriría, advirtió a sus apóstoles que en la tierra vendrían males terribles, y los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo habrá señal de tu venida? La respuesta fue que se levantarían muchos falsos cristos y falsos profetas, mas el que persevere hasta el fin será salvo. A Cavalli le resultaba convincente, sobre todo la polenta que le transmitía Ramondetti. El cura le hablaba pausado mientras movía brazos y manos como si rompiera cadenas, pero era hora de volver a asuntos más terrenales. Carlos miró el reloj. Vamos, que se hace tarde. Cura y laico salieron apurados y golpearon la puerta del rancho del Quico Bianchiotto. Quico era maestro y el presidente de la vecinal del barrio San Ramón. Además de enseñar en una escuela rural, 3 veces por semana daba clases para adultos en la sede de la comisión, donde además tenían dispensario médico, libros y una radio grande, pero desde que la habían creado 2 años atrás, su cometido fundamental era mover cielo y tierra para parar las inundaciones. Goya tenía unos 30.000 habitantes divididos por la ruta. Del lado alto había asfalto, del otro barro. Cuando caían las lluvias torrenciales en la zona pobre había que entrar en bote. Como sus habitantes podían estar afuera en la cosecha del tabaco cazando nutrias o pescando, cuando volvían se encontraban sus ranchos de adobe completamente derrumbados. Para colmo, cuando repavimentaron la ruta, en el presupuesto estaba incluido un sistema de desagües que nunca se hizo. Ese día iban a protestar. Hasta entonces, cada vez que pedían audiencia con el intendente, los atendía un secretario que tomaba nota. Diques, canaletas, máquinas excavadoras, cemento. Nunca llegaba a nada. A las 6 de la tarde empezaron a marchar hacia el centro. Al principio eran no más de 100, contando pibes descalzos y señoras muy mayores. Dieron unas vueltas para sumar gente y llegaron al doble. Bianchiotto y Ramondetti iban al frente. Miguel, solo para la Virgen de Itatí se junta tanta gente, dijo el maestro cuando estaban por cruzar la ruta. El cura rogaba que los de la revista Así estuvieran en el lugar convenido. En el encuentro del movimiento de tercermundistas de Carlos Paz, Ramondetti había hecho buenas migas con Ernesto Fossati, el enviado especial de la revista de Héctor Ricardo García. En aquel momento Fossati le propuso ir a Goya para hacerle un reportaje, pero Ramondetti le pidió que antes de una entrevista cubrieran las desgracias de los inundados. El periodista aceptó y días antes, por teléfono, el cura le había pasado día y hora de la marcha. Ahora Fossati y el fotógrafo Norberto González estaban cerca de la municipalidad de Goya, mirando la marcha lenta de un grupo de correntinos en una tarde opaca, sin siquiera una pancarta o una consigna. Periodísticamente el asunto no pintaba bien, hasta que un hombre macizo cortó el camino de los peregrinos. A medio afeitar, el comisario Ojeda había salido de la peluquería. ¿Qué hacen acá? Todos se pararon y Bianchiotto se adelantó. Vamos a la intendencia a protestar. Queremos que se acaben las inundaciones. A protestar. Se me mueven inmediatamente.
Los de la vecinal cabildearon un poco y decidieron retroceder, pero para avanzar por otro camino. En la próxima doblamos a la izquierda. Los de así también marchaban en la primera línea. Enseguida se cruzó una camioneta Dodge de la que bajaron 7 u 8 policías encabezados por el jefe Ojeda. A esos dos, agarren a esos dos. Los agentes agarraron al fotógrafo y al periodista que trataban de zafarse. ¡Suéltennos! ¡Suéltennos! Ojeda vio que tenía todo bajo control y señaló a los manifestantes. Y ustedes se me vuelven al barrio, sin chistar. Una vez en la comisaría, el jefe se ocupó que no quedara registro. Decomisó la máquina de fotos, hizo velar el rollo y revisó la libreta de notas. Fossati y González fueron a parar a la Leonera, donde solo estaba un lugareño demorado por ebriedad. Afuera los manifestantes retomaron la protesta. «Vamos a la comisaría», dijo Ramondetti. Los de así habían cumplido con él y no los iba a dejar solos. A los pocos minutos, plantados en la esquina, empezaron: «Libertad, libertad, que los larguen, que los larguen». Ojalá. Ojeda se asomó por la ventana y no podía creer que esos goyenses del lado del barro lo desafiaran, así que sacó a sus hombres nuevamente. Estos, también adentro. Eligió unos 20, lo que le entraba en las celdas de la comisaría. Al resto, descabezados, los mandó de vuelta a San Ramón. Cuando Ramondetti, Bianchiotto, Cavalli y el resto entraron a la Leonera, se encontraron con González y el borracho. A Fossati lo mandaron al calabozo, dijo el fotógrafo mientras escuchaba la voz ronca de Fossati que reclamaba justicia. «Negrero, hijo de puta, soltame». González le contó a Ramondetti que en el viaje hasta la comisaría, mientras los policías trataban de controlar los gritos del cronista, había cambiado el rollo. «El de la marcha lo tengo en el bolsillo. Hay unas bárbaras. Las saqué mientras nos subían a la camioneta a los empujones». Un rato después volvieron algunos de los manifestantes, pero solo a llevar cigarrillos y agua helada para tereré. María, una vecina con aspecto frágil que llevaba un crucifijo de madera sobre el pecho, era la persona indicada para llevarse de contrabando el rollo de fotos. González le dio las instrucciones. «En el hotel está el piloto del avión, señora. Por favor, déselo a él». Los periodistas habían llegado en el Piper blanco con la inscripción crónica en cursivas rojas que usaba García para mandar a su gente por todo el país. A la noche, Ojeda recibió un llamado telefónico de la gobernación y al instante liberó a los periodistas para no perder autoridad. Para no perder autoridad, a los de la vecinal los dejó hasta el día siguiente. A los pocos días, así publicó las fotos de la represión en Goya. En una de ellas se veía un primer plano de la cara del comisario, desencajado con los ojos clavados en la lente de la Nikon. El fotógrafo había disparado primero. 2 meses después, Fossati y González volvieron a Goya. Esa vez la nota fue una larga entrevista, la radiografía de un cura del tercer mundo. Ramondetti vive sencillamente en una casa que tiene un ambiente, un baño y una pequeña cocina. Se levanta en las zonas más pobres del barrio San Ramón, donde las calles son de tierra y donde la lluvia, por poca que sea, hace estragos cada vez menos reparables. El cura nos hizo pasar. Una mesa, un armario repleto de libros y una cama turca era todo lo apreciable en ese único ambiente que sirve alternativamente para dar una misa, comer, estudiar y dormir. Después de contar su infancia de inmigrantes italianos, de la fiebre escarlata de la infancia, de sus primeros trabajos de dependiente de almacén, Ramondetti habló de la iglesia y el peronismo. ¿Cómo vivieron desde el seminario el 17 de octubre de 1945? Cada vez que me acuerdo de eso me dan ganas de patearme las nalgas. No recuerdo absolutamente nada. ¿No tuvieron idea de lo que pasaba en el país? Quizás hayamos tenido idea, algo se habrá comentado, pienso. Lo reconstruyo por recuerdos de otros, y eso que el seminario estaba en Villa Devoto, en plena ciudad de Buenos Aires. Y fíjese, cuando volví al país en 1952, me encontré con que la iglesia argentina era peronista. Todavía sonaba en el ambiente una frase de Cajiano: «Hay que tomar el tren del segundo plan quinquenal». Yo no entendía mucho de política, pero recuerdo los discursos de Perón de 1955 cuando empieza a atacar a la iglesia. ¿Y cuál fue su reacción? Yo trabajaba en la curia, en un puesto de segundo o tercer orden.
Ante los ataques de Perón, todos mis compañeros adoptaban inmediatamente otra posición política frente a su gobierno. Yo enfrenté a un colega y le dije, cuando llegué al país se decían atrocidades en contra de Perón, hasta se dijo que quemaba chicos vivos, y ustedes nunca se preocupaban por averiguar si era verdad. Ahora porque Perón habló en contra de la iglesia, Perón está lleno de defectos. Usted trabaja de albañil. ¿Tiene algún otro sueldo o alguna subvención oficial de la iglesia? Yo vivo de mi trabajo estrictamente. ¿Cuánto gana por mes? Estoy sacando 2.000 pesos por día. Esto no significa que saque 60.000 por mes. No tenemos en la obra ningún otro tipo de ingresos. Nos pagan por 8 horas de trabajo 2.000 pesos. Los feriados no trabajamos, pero tampoco cobramos. Los días de lluvia no se trabaja, pero no se cobran. No tenemos vacaciones ni ningún beneficio. Agosto de 1971. En las agendas de distintos semanarios aparecían algunos puntos fuertes del consumo cultural de esos días. Nietzsche y la filosofía, por Gilles Deleuze, representante de la nueva escuela filosófica francesa. El autor desacraliza a Nietzsche e indaga en sus ideas, demostrando hasta qué punto es responsable de las mejores napas del pensamiento actual. Anagrama. I Ching. En sus pocas semanas de vida en el Río de la Plata, este manual de adivinación, considerado el libro más antiguo del mundo, suscitó interés entre dirigentes gremiales, políticos de ayer y de hoy, representantes de las Fuerzas Armadas y empresarios. Barral. Fábulas, por Juan Gelman. Como piedras talladas son estos poemas, como los peces de la mar vivos envueltos en silencio, como piedras alzadas en torno de una ciudadela habitada por el sueño hecho realidad. Ediciones La Rosa Blindada. Historia tendenciosa de la clase media argentina. Arriesgada y convincente incursión de Ricardo Monti, que pese a algunas fisuras se remonta hasta convertirse en el mejor estreno nacional de la temporada. Teatro Pairó. El show del minuto. Es curioso. A más competidores, Hugo Guerrero Martínez se vuelve menos agresivo, desde luego sin desmedro de su calidad habitual. Belgrano a partir de las 14. La Oreja. Contra viento y marea, Marcos Mustok sigue demostrando su originalidad y radiofonía no son excluyentes. El mundo de 14:30 a 17. Fuego. El último producto conocido del dúo Sarli-Bo, hubiera precisado otras palabras anterior a fuego en su nombre. Apunten. Gran victoria. Confesión de un comisario a un juez de instrucción. Damiano Damiani arremete contra los frágiles resquicios de la dama con los ojos vendados, pero estos conceptos no pueden hacer olvidar una actuación memorable, la de Martin Balsam. Ocean. Bob y Carol y Ted y Alice. Variantes modernas para matrimonios modernos. Muy conversado pero muy divertido. Todo termina bien con una moraleja antigua. Busquemos el amor. Solo queda encontrarlo. Ambassador. Marián Farías Gómez, auténtica baluarte de la canción argentina, lanza el sonido 71 con hallazgos autorales de Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, Víctor Heredia y una genuina joya, La Pomeña del Cuchi Leguizamón. Trova estéreo compatible. La oferta era amplia, pero a veces la cosa tenía sus problemas. Teorema, la película de Pier Paolo Pasolini, acababa de ser prohibida por la censura, y una de esas noches, cuenta Panorama, el actor Antonio Gasalla, Nosotros tres en la Fusa y otros memorables delirios, y el ascendente modelo Daniel Hecker fueron detenidos a la salida de la Potra Piano Bar en Reconquista al 800 por un patrullero cuya dotación, según las víctimas del atropello, los habría acusado de portar armas que por supuesto no llevaban. Conducidos a la seccional 15, notoria hace 3 o 4 años como reiterada sucursal del Ditela, del que arriaban a la bella gente de pelo largo, minifaldas y pantalones ajustados, el comisario, tras averiguar la ocupación de Hecker, entabló este diálogo con Gasalla. ¿Y usted qué hace?, dijo el comisario. Yo soy actor, contestó Gasalla. Así que usted es actor. Sí, y el mejor del país, según dice esta crítica.
Y muy digno, Antonio extrajo de su portafolio un recorte de un semanario porteño que efectivamente le otorgaba tales elogios. El comisario pidió disculpas y los hizo liberar de inmediato. Ale, ¿qué te pasa? ¿Te estás volviendo loco? Alejandro Ferreira tardó en contestarle. Eran las 7 de la mañana y Norma, su mujer, estaba en camisón preparándole un café. No sé, no sé. Era la segunda vez en pocos días que salía de madrugada como un zombi. Se tomaba el colectivo para ir a la casa operativa de Pepe Polti y al rato de andar se acordaba de que Pepe había muerto. Alejandro, sentado en el colectivo, dormitaba y veía pasar imágenes de cuando Pepe era un playboy en la facultad y él lo había enganchado para la agrupación estudiantil, de cómo se prepararon para el Cordobazo, de cuando Pepe pasó a ser el jefe militar de la regional, de cuando su madre le pidió que lo cuidara. De repente entre sus sueños se le cruzó la tapa del diario que decía: murieron Polti, Lescano y Taborda. Se despabiló pensando que quizás hubiera sido mejor que dijera murió Ferreira. Después pensó que no. Un mes después del viborazo, Pepe Polti daba vueltas en una camioneta por la avenida Juan B. Justo, esperando que pasara el coche del jefe de policía cordobés, el mayor San Martino, para matarlo. En la camioneta también iban Manuel Lescano y José Taborda. El operativo estaba bien planificado, pero mientras rondaban un patrullero sospechó y llamó a otros que los rodearon por sorpresa. Primero les balearon las ruedas y cuando trataron de defenderse los mataron a tiros. Otros dos comandos que los acompañaban a distancia no pudieron hacer nada. Pepe Polti era el responsable militar del PRT en Córdoba y, a propuesta de Santucho, Alejandro lo reemplazó. Ya habían pasado 4 meses. Alejandro no se reponía del dolor. Norma trataba de contenerlo. Ale, quédate en casa, dormí un rato. No, no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. Se tomó otro café bien negro y azucarado y se fue. Ella se quedó porque tenía indicación de no moverse. Estaba embarazada de 5 meses y el proceso venía complicado. La casa les resultaba muy segura y ella tenía tareas para hacer. Una de las tareas era salir a la vereda, charlar con los vecinos, mostrar la mayor naturalidad posible. Eran nuevos en Villa Rebol. En los barrios humildes la gente se daba cuenta enseguida cuando los ocupantes de una casa eran militantes. Solían ser jóvenes, nuevos en la zona, sapos de otro pozo. Se les veía que venían de otra clase. Norma y Alejandro partían de la base de que los vecinos no los delatarían, porque en general en los barrios obreros no se delataba a nadie. La policía siempre era más enemiga que un vecino que pudiera tener problemas con la ley por la razón que fuera. Pero tenían que estar atentos. La policía recorría las inmobiliarias para ver los nuevos contratos de alquiler y después mandaban a alguien disfrazado de vendedor ambulante o de plomero a espiar un poco. Para mejorar sus posibilidades de escape, habían alquilado también la casita de al lado y habían hecho un pasadizo en la medianera. Si caía la policía, podían intentar fugarse por los techos de esa casa o incluso quedarse ahí mientras allanaban la de ellos. Ese día, 29 de agosto, Norma se había quedado leyendo y tomando mate. Al fondo sonaba la radio policial. Ya conocía más o menos los códigos y cuando escuchaba alguna información interesante tomaba nota. Procedimientos, traslados, allanamientos, pedidos de más móviles. Cuando la policía cambiaba la frecuencia, la seguían con un sistema para engancharse que había armado Pardal, el mismo que inventó el auto a control remoto que fracasó en el Viborazo. El día pasó muy tranquilo. A eso de las 4 de la tarde Norma salió de la modorra con 2 timbrazos cortos y uno un poco más largo. Era la contraseña, así que fue a abrir. Hola compañera. Mario Santucho tenía una calidez especial para saludarla. Además esos días estaba especialmente contento porque Lasayo, su mujer, estaba de nuevo con él. 2 meses antes se había escapado de la cárcel del Buen Pastor, en Buenos Aires, con otras militantes. Después Santucho había ido a Cuba, pero para los actos del aniversario de la toma del Moncada.
Había delegaciones de casi todos los países latinoamericanos. Nosotros estuvimos en un sector junto a compañeros del MIR chileno, del ELN boliviano y los Tupamaros. Mientras le contaba a Norma que tenía muchas expectativas en estrechar las relaciones con Fari Montoneros, se tomó unos mates dulces. Robbie, la policía hizo un operativo en calle Galeotti, en el barrio Bustos. No, la calle Galeotti no es en el barrio Bustos. Te digo que sí, y por lo que decían por la Motorola era un allanamiento. Te debes estar confundiendo. Al rato Santucho se fue. Tenía que encontrarse con Gorriarán y con el tordo de Benedetti, y después a las 8 iba a reunirse con el comité militar de la regional. Alejandro había tenido un día muy movido. A las 10, reunión con una célula que dependía de él en la casa de uno de ellos. A las 12, encuentro en un bar con el responsable de una célula militar para discutir los planes operativos de la semana. A la 1, en otro bar, encuentro con otro y sándwich de milanesa. A las 2, en otro bar, a 3 cuadras de la Fiat Materfer, reunión con 4 obreros de la agrupación que tenían en la fábrica para proponerles que formaran un comando de apoyo al ERP. A las 3:30 pasó a chequear la esquina en la que 3 células a su cargo planeaban asaltar una armería, y a las 5 tuvo una reunión con otra de sus células, y a eso de las 6:30, cuando terminó, pensó en volver un rato a su casa, pero como andaba en colectivo, ir hasta Villa Rebol y después al barrio Bustos era mucho viaje. A las 8 tenía la reunión del comité militar y sabía que en el viaje a Cuba el jefe había arreglado para que viajara un contingente del ERP a hacer un curso largo de instrucción. Probablemente le tocaría ir. Alejandro prefirió llegar un rato antes. Además, iban a ser 5 en la reunión y era mejor que no llegaran todos juntos. Eran las 8 menos 20 y Alejandro caminaba despacio. Pese al frío, andaba siempre con las manos a la vista. Era una de las tantas precauciones. Un patrullero o una pinza que veía a un tipo con las manos en los bolsillos lo consideraba sospechoso. A veces Alejandro pensaba en la cantidad de actitudes que tomaba para no resultar sospechoso. Tenía reglas para casi todo. Quizás alguna vez los canas se dieran cuenta de que no hay nadie más sospechoso que el que no hace nada sospechoso. Le faltaban 2 cuadras para cruzar Galeotti, y Alejandro tuvo una sensación de vacío en la boca del estómago. Todo el tiempo se preocupaba y se cuidaba, y sabía que nunca podía bajar la guardia, pero este era distinto, y no sabía a qué atribuirlo. Empezó a mirar las ventanas, los techos, las esquinas. Quería ver si había algún policía disfrazado de vendedor ambulante o subido a un poste, o un coche estacionado raro. Una cuadra antes de Galeotti, vio un Torino gris de 4 puertas con el chofer adentro. Podía pegar la vuelta, pero prefirió caminar 20 metros y acercarse al kiosco. Total, estaba oscuro y no sería tan difícil escaparse. Mientras le pedía particulares fuertes, le preguntó al kiosquero si había habido algún problema. ¿Qué pasa que está la policía? Mirá, pasaron unos muchachos corriendo, unos que hacen artesanías en cuero, que tienen la talabartería de acá a la vuelta. Parece que la han allanado. Uno de los que pasó corriendo, no le cabía duda, era su primo Guillermo Ferreira, Pistín, que vivía en la casa a la que él estaba yendo. El otro debía ser Héctor Luna, compañero de la célula de Pistín. Una vez que se metió los cigarrillos en el bolsillo, Alejandro pensó en volver a la casa por el lado del Club Atenas, que estaba a una cuadra y media de la casa. Aunque el kiosquero le había advertido, quería insistir. Una gordita como de 20 años estaba parada en la puerta de su casa tomando el fresco. Alejandro puso cara de simpático y le preguntó si era cierto que la policía había andado dando vueltas por el barrio. La chica le confirmó que habían allanado. Faltaban 5 minutos para las 8 de la noche. Alejandro se fue hasta la calle Juan B. Justo, por donde tenían que llegar sus compañeros, si iban en auto, para tratar de pararlos y evitar que cayesen en una ratonera. Se paró en la esquina, pasaron varios autos policiales de civil y un patrullero. A las 8:15 sus esperanzas se iban desvaneciendo y además creía que todos los que pasaban eran policías. Según todas las reglas de seguridad no podía seguir parado ahí, pero decidió esperar unos minutos más. A las 8:30 se tomó un colectivo y se volvió a su casa. A las 9 menos 20 llegó a la casa operativa Alejandro Ulla, un cuadro militar que se había escapado varias veces de situaciones peligrosas. Cuando golpeó la puerta de Galeotti 371,
4 policías se le tiraron encima y lo redujeron sin hacer mucho ruido, con 3 golpes bien puestos. 10 minutos después llegó en una motoneta Umberto Toschi, el tercer integrante del comité militar, y también se le tiraron encima. Uno de los policías que le pegaba tuvo un sobresalto. «Che, este fue a la escuela conmigo». «Matalo», gritó otro, y un tercero lo frenó. «¿Estás loco?». Pasadas las 9, un Fiat 1600 ocupado por Gorriarán y Santucho se estacionó a media cuadra de Galeotti 371. Se habían demorado dejándolo a De Benedetti en otro lugar. «Pelado, yo entro primero. Si en 10 minutos no vuelvo, no vengas». Santucho entró y cayó en la trampa. A los 10 minutos Gorriarán, impaciente, decidió desobedecer la orden. Cerró el auto, entró a la casa y lo agarraron como a los demás. Sin disparar un solo tiro, la policía le había dado un golpe espectacular al ERP. Mientras volvía a su casa, Alejandro pensó que alguien había cantado. No desconfiaba de su primo Pistín, pero Luna le parecía un lumpen, un buscavida. Todavía tenía la esperanza de que los demás no hubieran ido a la cita, que se hubiesen dado cuenta o enterado de algo. Norma le contó que le había insistido a Santucho sobre el allanamiento que había escuchado por la radio policial. Alejandro se amargó más todavía. No lo pudo creer, qué cabeza dura. Poco después la radio de la policía daba detalles de la detención de 4 subversivos en la calle Galeotti. Alejandro puteaba en todos los idiomas y esa noche no pudo dormir. Parecía que todo se les estaba viniendo abajo. Agosto de 1971. El propietario de la película es Perón. Quien determinó realizar la película fue Perón. Quien realizó el libro de la película, Perón. Quien determinó lo que va y lo que no va y quien aprobará la primera copia de la película es Perón. Y quien indicará cómo debe ser difundida es también Perón, decía Pino Solanas, el realizador de La Hora de los Hornos, que acababa de filmar con su socio de la hora, Octavio Getino, y Perón, Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Un film de casi 3 horas, hecho de planos de Juan Domingo Perón, hablando y definiendo sus posturas. Es que el cine, explicaba Solanas, es el más poderoso medio de todos y se trata de recuperar esta tecnología para el movimiento. En la actualización, Perón decía, entre muchas otras cosas: llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución, con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones ha explotado en el mundo como reacción contra ese sistema capitalista que opone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizá no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificios y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. La guerra revolucionaria que realiza un pueblo en la situación en que nosotros estamos, puede llamarse guerra integral. Guerra integral porque se hace por todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, cada uno de los que forman esa fuerza popular que está en lucha, desde la mañana a la noche, hace en cada lugar y en cada momento su acción de guerra, su lucha. Es decir, buscando dañar siempre al enemigo, cualquiera sea la situación en que se encuentre. Esto da lugar a que se empleen todos los sistemas y métodos para realizar esta lucha. Por eso puede ser una guerra integral. Lo que necesita nuestra juventud es organizarse. En otras palabras, las masas no valen por el número ni por la capacidad de sus componentes, valen por la clase de dirigentes que tienen a su frente. En esos días, Enrique Walker, Jarito, un periodista joven que había hecho una buena carrera como secretario de redacción de la revista Gente, se encontró con Nicolás Casullo para ofrecerle que participara en un proyecto que estaba armando. Nicolás acababa de tener una de sus varias separaciones de Mónica y no estaba del mejor humor.
En esos días sin militancia orgánica, había decidido recluirse en el quinto piso del departamento que alquilaba en Córdoba y Reconquista, con vista al río, para leer y escribir cuentos muy postergados. La idea es hacer una revista semanal con una buena producción de notas y artículos desde una perspectiva que reúna denuncia y proyecto político de liberación, pero trabajada con criterios profesionales, una revista para ganar el mercado, le explicaba Jarito. Me parece que puede andar bien, me da la sensación de que mucha gente está queriendo leer algo así, ideológicamente amplia, directa, que junte a periodistas, analistas, columnistas de barricada, intelectuales más bien teóricos, y sería un instrumento muy piola para difundir una cantidad de cosas. Jarito Walker ya había hablado o estaba por hablar con mucha gente. Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde, Alicia Eguren, Vicente Cito Lima, Daniel Hoppen, Dardo Cabo, Pepe Eliashev. Con algunos de ellos discutió el sentido de la publicación, enfrentamiento explícito al proyecto continuista de la dictadura, reivindicación de las luchas populares, de todas las vanguardias revolucionarias combatientes, del sindicalismo peronista combativo y de los gremios clasistas. Nicolás empezó a ir a reuniones en las oficinas que habían alquilado en Córdoba y Uriburu. Nuevo Hombre no sería la clásica revista de izquierda, hecha a puro pulmón por improvisados militantes. Jarito había conseguido convencer a una serie de anunciantes, había un gerente de comercialización, se iban a pagar sueldos y colaboraciones. Lili Mazzaferro, que todavía figuraba como Lili Laferrere, vendía publicidad. En su primer número, Nuevo Hombre anunciaba una nota del exteniente Licastro sobre su propia historia, la inflación en la Argentina por Fernando Ascurra, las drogas, un purgatorio artificial por Hernán Kesselman, una reunión de curas tercermundistas en Córdoba por dos de ellos, un análisis de la coyuntura política por Juan Pablo Franco, la situación en la universidad por Osvaldo Meira, un ensayo fotográfico sobre la miseria en América por Tato Álvarez, un reportaje de cárcel a cárcel, epistolar de Dardo a Cabo a los presos de Taco Ralo, un informe sobre opresores de Ortega Peña y Duhalde, un reportaje al director de teatro brasileño Augusto Boal, un comentario de plástica por Vicente Cito Lema, uno de cine por Nicolás Casullo y un breve reportaje a Ricardo Piglia, narrador y crítico, quien, según se informa, está concluyendo su segunda novela, Respiración Artificial. La revista le preguntaba a Piglia qué significaban las organizaciones armadas revolucionarias en el actual estado de luchas sociales en el país. Creo que son un salto cualitativo, un avance decisivo dentro de la izquierda, pero al mismo tiempo pienso que nada sustituye a la masa como protagonistas. La revolución en Argentina depende de que la clase obrera se organice en un partido revolucionario, capaz de crear el ejército popular e iniciar la guerra. ¿Cuál tendría que ser la posición del escritor frente a esta perspectiva? El escritor revolucionario tiene que ligarse a las organizaciones revolucionarias, único modo de quebrar la esquizofrenia de escritor ciudadano, ideología burguesa que recorta un campo privilegiado, la literatura, como producto personal, propiedad privada que no se debe socializar. El intento de profesionalidad no duró mucho. Muy rápido la revista empezó a modificar su contenido. Llegaban cartas, comunicados de las organizaciones armadas y Nuevo Hombre los publicaba. Una tarde llegó un comunicado de los montoneros atribuyéndose el robo de una cantidad de pelucas que seguramente usarían en alguna otra operación, y el sobre contenía unos mechones de pelo para probar que era cierto. Otra vez llegó una del ERP con un billete de $10 anunciando un robo de divisas en una financiera. La revista se iba radicalizando casi sin querer o queriendo. La revista se vendía bien, pero los anunciantes se preocuparon por el contenido y empezaron a retirarse. En la oficina abundaban las discusiones sobre qué camino elegir. Jarito trataba de defender la idea original. Si esto sigue así, vamos a tener que cambiar totalmente la forma de hacer la revista y vamos a tener que convertirnos en un boletín clandestino. Esa no era la idea, ¿no? La cuestión es no dejar de salir una vez por semana. Quizás valga la pena mudarnos y empezar a poner una dirección falsa. La mezcla de gente propiciaba las discusiones y las ironías. El clima general tendía a la esperanza. La militancia estaba convencida de que estaban acorralando al gobierno militar y que la gente se iba identificando cada vez más con todas las formas de rebeldía, protesta y lucha.
En esas tardes, con mucho café, discutían el modelo insurreccional, el sindical anarco-peronista, el guevarista foquista, el del movimiento nacional histórico, con todos adentro, santos y mal nacidos. El hecho de que Perón haya elegido el modelo sueco para hablar del socialismo es para desorientar a los otarios, argumentó Dardo Cabo, mientras algunos trataban de disimular la risa frente a la indignación de Daniel Hoppen. Así, para desorientar a los otarios, escribile que nos está desorientando a todos, que la pare. Dijo Suecia para no decir Cuba, porque haría saltar el avispero, pero todos entendimos que quiso decir Cuba. Pensá que no le está hablando a un partido que cabe en un living, sino a millones desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Podría haber dicho Yugoslavia, podría haber dicho Argelia. Dijo Suecia en homenaje a Bergman y a Lorraine. El general está en todas. Cerró Nicolás. A veces el teléfono interrumpía las charlas. Queremos darle un consejo a esa hija de puta. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando? Para Alicia Eguren, que deje de escribir Rucci es responsable, que deje de atacar a la CGT si no quiere ganarse 5 agujeros en medio de las tetas. Eliashev causaba la admiración y la intriga de Jarito por sus largas notas repletas de datos sobre las más variadas guerras de liberación en el África. Gambia, Eritrea, Yemen del Norte. ¿Están seguros que eso existe y están con nosotros en la misma trinchera? Son todos negros, cagados de hambre y peronistas. Nicolás estaba publicando una serie de artículos sobre el papel del intelectual, donde decía que ya se había agotado la posibilidad de una tarea al estilo clásico, según el modelo sartreano, y que había que pasar a un compromiso que incluyera la acción directa. La revolución exigía que todas las experiencias de vanguardia se articulasen, y para esa tarea se precisaba un nuevo tipo de intelectual, y en la página de al lado salía la lista de operaciones semanales de las organizaciones armadas. Cuando fueron las elecciones en el Uruguay y el Frente Amplio, apoyado por los Tupamaros, sacó el 25% de los votos, Nicolás escribió de urgencia un artículo diciendo que no había que presentarse más a elecciones porque estaba visto que por ese lado no había posibilidades, que el camino electoral estaba cerrado en América Latina. Daniel se lo criticó mucho. Pero esto es una locura. El Frente Amplio obtuvo el 25% de los votos. Dentro de 5 años va a tener el 40%. ¿Cómo podés cagarte en las elecciones de esta manera tan drástica? Los tupas perdieron porque no los votaron suficiente, no porque los prohibieron. Diferenciemos, no se puede ser tan vanguardista. Nicolás trató de defenderse. Sí, pero el mecanismo eleccionario, los medios de comunicación de masas, las formas de publicidad, los costos de la propaganda, el favoritismo del Estado para los partidos de la derecha, todo beneficia de principio a fin al sistema, que controla y maneja. No se puede entrar en ciertas farsas montadas por el modelo burgués. Nosotros no podemos competir en el campo que ellos quieren, tenemos que elegir nuestro propio terreno. La revista vendía mucho, alrededor de 15.000 ejemplares, y el fracaso económico estaba cada vez más claro. Los avisos desaparecieron, los sueldos iban siguiendo el mismo camino y Jarito Walker se bajó el suyo a la mitad como gesto de solidaridad moral con los demás. Un día llegó Ortega Peña a los gritos. Los compañeros en la cárcel dicen que en la redacción hay demasiados pajeros. ¿Y eso qué tiene de malo? Hay que redoblar la apuesta de la revista en todos los planos. Gran titular de etapa, la guerra de liberación nacional es la única salida para la Argentina socialista. Y más abajo, pero también en letra grande, se necesita una inmediata depuración revolucionaria en el peronismo encarada por su caudillo histórico. No les va a quedar nadie si hacen eso. Pasan al 2% de los votos. Cipallismo, mitrismo, unitarismo, todo eso corre por tus venas. Acusó con el dedo Rodolfo, sin perder la sonrisa y las ganas de exacerbar los ánimos. En esos días hubo una huelga de hambre de abogados en una iglesia tercermundista de Mataderos, con la policía montando guardia en la vereda. Vicente Cito Lema, Ortega Peña, Eduardo Duhalde habían participado, y Cito Lema publicó un artículo que se titulaba Yo vi a Dios, en el que hacía una descripción mística de la experiencia del ayuno. Poco después Ortega llegó indignado a la redacción. ¿Pero qué escribió este coso? Me pasé 8 días sin comer protestando por las torturas y en nombre del materialismo histórico nacional para que Vicente me cuente cómo tomó unos mates con el reverendísimo.
Dios, con el reverendísimo Dios Padre. Pero fue así, Rodolfo, aunque no lo creas, le explicaba Vicente, sereno, impertérrito, de pie junto al escritorio y con la vista perdida más allá del almanaque en la pared. Vio una luz blanca, cegadora, un gran destello. Poco después se reunieron todos en el despacho de Jarito para discutir el futuro del nuevo hombre. Se estaban exponiendo demasiado y algunos dudaban de seguir apoyando con nombres y apellido una política que recibía todos los palos de la represión. Muchas tardes, a eso de las 4, cuando llegaba a la redacción, Nicolás tenía la sensación de que estaba entrando en una ratonera. A algunos les parecía que todo se estaba volviendo una locura. No se puede seguir así. Nos estamos quemando al pedo, irresponsablemente, cuando hay otras tareas y compromisos de primer orden. La revista está bien, tiene que seguir, pero en otro lugar, no en un domicilio legal que sale en la página 2. Y nosotros por lo menos tenemos que dejar de firmar, no podemos andar desparramando nuestros nombres por ahí. La tarea intelectual, periodística, es un arma de la revolución como el combatiente, entonces hay que protegerla, hacerla desaparecer de la visibilidad. El suicidio está contra todos los principios de funcionamiento, o se olvidan que Lenin sacaba la Iskra, pero en Londres. Decía Daniel Hoppen que desde el comienzo había elegido firmar con un seudónimo, pero Ortega Peña no estaba de acuerdo. No entendés, Daniel. El hecho de que escribamos y firmemos es una cuestión política y simbólica de primer orden. No tenemos por qué ocultarnos. Nosotros estamos diciéndole a los propios compañeros que siempre se puede un poco más de lo que uno mismo cree. Siempre tenemos más huevos de lo que pensamos. El compromiso intelectual exige, si no el riesgo del combate, sí otro riesgo y una misma lealtad. Aquí estamos, no hay privilegiados que se cuidan más el pellejo que otros, hay que seguir sacando la cabeza. Por otra parte, y esto es una ley histórica, si vos sacás la cabeza es más difícil que te peguen. Cuando te la ven, los hijos de puta saben que estás ahí y se quedan más tranquilos. En cambio, si empezás a esconderte, se ponen nerviosos, se ponen a pegar donde sea y al final te revientan. Sí, hay que seguir sacando la cabeza. Ahora no podemos pasar de pronto a decir que no tenemos dirección, ni redacción, ni nada. ¿Dónde vamos a hacer un tipo de revista como esta? ¿Y con el distribuidor y los kioscos qué? ¿Nos vamos a la frontera andina? Mientras sigamos siendo los pelotudos de Uriburu y Córdoba nos tienen situados, así que van a estar más tranquilos. Lo apoyaba Eduardo Duhalde. Dardo Cabo estaba en contra. Yo lo que tengo claro es que no voy a ir en cana por sacar esta revista. Hay que priorizar compañeros. Hay que priorizar, compañeros, hay que priorizar y estar todos sanitos y contentos para cuando el viejo general sea de nuevo presidente de la patria. En ese momento Dardo Cabo ya era uno de los jefes de la organización Descamisados y se retiró de nuevo hombre. También Daniel Hoppen dejó de aparecer. Jarito Walker estaba desbordado, seguía acumulando deudas y la línea Ortega-Duhalde por el momento se imponía. En esos días Pepe Liayev publicó un artículo que retomaba la frase de Perón, pronunciada en 1966, de que había que desencillar hasta que aclare, y la recordaba con dejo crítico. El que saltó fue otra vez Ortega Peña. Esto es una gorilada insoportable, Pepe. Cálmate, Rodolfo, lo que yo cité es una frase histórica, Perón la dijo, no la vas a negar. Pero lo dijo en un contexto totalmente distinto, carajo. Citarla ahora, cuando Perón está conduciendo la resistencia a la dictadura, cuando tantas instancias dependen de una estrategia clara y precisa, es una gorilada de cuarta. Voy a escribir un artículo donde pienso pulverizarte. Nicolás tenía la sensación de que se había acabado una etapa política fuerte en su vida. Ya antes de dejar el PRT sospechaba que iba a terminar peronista, pero suponía que necesitaba tiempo. El peronismo le parecía algo demasiado fuerte como para llegar así, sin pensarlo, de sopetón. En el peronismo se le mezclaban demasiadas cosas. Estaban los recuerdos de su madre, la obrera peronista salvando el busto de Evita. Estaba la atracción por lo popular que le venía de su formación barrial y futbolera. Estaba la figura de Perón, una mezcla de actor de la radio de los 40 con viejo Vizcacha, pícaro y entrador, un argentino de opereta, un verdadero personaje de ficción que lo seducía. Todas esas contradicciones que al militante de izquierda, cuidadoso de su teoría, le resultaban insoportables, interesaban al escritor, era la atracción
por lo que no se termina de organizar en un discurso claro, cerrado y siempre deja un flanco. En esos días se encontró con Alicia Eguren en un bar. El peronismo es irremediable, pero hay que estar ahí y desde ahí pelear. Por lo menos, como decía el Bebe, tiene una virtud, no te engaña. De entrada sabes que está lleno de alcahuetes, burócratas, oportunistas, fachos, canas y delincuentes, pero también está lo más genuino y rescatable del país. En serio, adentro están escondidos todos, desde la primera junta de 1810. También había charlado con Ortega Peña, con Dardo, con Carri, con cuadros peronistas universitarios. Nicolás tenía conciencia que eran meses de un tránsito personal y por el momento quería tomar un poco de distancia y pensar con más calma. Seguía yendo a la redacción de Nuevo Hombre, que estaba al borde de la ruina, y además la empresa parecía cada vez más peligrosa. Las llamadas de amenazas no paraban, los vecinos de piso los presionaban para que se fueran. Hay manos negras de los servicios metidas en cada paso que damos, Nicolás. Nos rondan cada vez más cerca. Si todavía no nos cazan es para engordarnos más. No me quieren vender papel. La imprenta dice que le vinieron nuevos contratos y no sabe si podrá seguir imprimiendo la revista. Después me enteré por un empleado que los habían apretado para que nos larguen duros. Jarito, me parece que lo único que nos salvaría dignamente es que los milicos terminen por cerrar la revista. Puede ser, por el momento tengo otra posibilidad, vamos a ver. Jarito Walker estaba negociando con la dirección del PRT a los que Daniel Hoppen había convencido de comprar la revista. El diálogo fue franco. Hay algunas deudas con el proveedor de papel, con la imprenta, con el dueño de la oficina. Si ustedes las pagan, se quedan con el nombre y con todo lo que haya. El PRT aceptó y empezó a publicar la revista sin firmas, escrita por militantes anónimos. Así que Nicolás se fue a su casa. Septiembre de 1971. En uno de los primeros números, la revista Nuevo Hombre había publicado un método para evitar ser secuestrado. Los casos de Martins, Centeno, Los Maestre, Los Verd, Roberto Quieto, Antonio Caparrós y otros habían puesto el tema en el tapete. En tiempos de relativa legalidad, el mayor recurso consistía en que el grupo policial, que trataba de actuar clandestinamente, tuviera que reconocer su carácter de tal y oficializar la detención. Si lo hacían, el detenido no corría peligro de muerte. Primero, resistirse en cualquier lugar y circunstancia en que un grupo de policías de civil intente la detención, pedir auxilio, dar gritos de alarma, dar nombre y apellido. Segundo, si el intento de secuestro se produce en el domicilio particular o en oficinas o locales, no abrir la puerta a nadie sin saber con certeza de quién se trata. Si se presentan uno o varios desconocidos, llamar de inmediato al comando radioeléctrico y a todos los medios de difusión que sea posible, dando detalles de lo que ocurre. Llamar a voces a los vecinos si se carece de teléfono. Tercero, en la vía pública no se acerque a ningún vehículo desconocido. Cuarto, en lo posible trate de mantener permanente contacto con sus familiares y o amigos, informando dónde se encuentra en cada momento, de modo que su desaparición se note de inmediato. Quinto, si usted es testigo de un intento de secuestro, colabore con la resistencia de la víctima, acóplese a sus gritos, llame a la policía, hasta no tener la seguridad de que el procedimiento ha cobrado carácter oficial, impida por todos los medios que se produzca. Requiera datos, credenciales, chapas de identificación y cualquier otra información que crea necesaria. Sexto, va en esto su vida.